Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de La Náusea TV. El día de hoy estoy con el maestro, doctorante Jesús Medina, un servidor, Héctor Oz. Bueno, dijimos a principios de este año que íbamos a estar tocando una serie de temas que tienen que ver con los asuntos electorales. Ha sido un año cargado de elecciones, como lo habíamos comentado ya hace algunos meses. Hemos repasado aquí en La Náusea TV algunas, evidentemente el caso mexicano. Hemos tocado también elecciones en Europa. Sabemos que hay elecciones próximamente en Venezuela, tuvimos elecciones en Bolivia, en fin, pero sin lugar a dudas la elección que es más trascendente para el devenir, para los próximos años, para el futuro inmediato pues, del sistema mundial, del mundo en el que vivimos, con todas las vicisitudes que sabemos en términos de conflictos internacionales y de recomposición del orden hegemónico en el que venimos viviendo durante los últimos 40, 50 años. Pues son las elecciones en los Estados Unidos. Es un tema al que no hemos entrado directamente, aunque lo hemos mencionado en varios programas de pasada. Pero pues bueno, a raíz de los últimos acontecimientos, de lo que ha venido aconteciendo en las últimas semanas, creemos que es un buen momento para tocarlo, independientemente de que todavía faltan 3 meses, un poquito más, 104, 105 días, escuchaba yo, para la fecha de las elecciones en los Estados Unidos. Pero como lo comentaba yo, se suscitaron alguna serie de acontecimientos esta semana. En primer lugar, pues como prácticamente todo el mundo sabe, el intento de asesinato, el atentado que se dio en contra de Donald Trump, quien es ya oficialmente el candidato republicano a las elecciones. Recordar evidentemente pues que ya fue presidente hace 4 años antes de Biden y bueno, intenta ahora renovar un segundo término, aunque intercalado. Y la última noticia de la que nos enteramos recién este fin de semana que acaba de transcurrir, que Biden, algo que se venía anunciando ya con anterioridad, pues por fin renuncia a esa candidatura y apoya a la vicepresidenta, a Kamala Harris, una persona sobre la cual tendremos algunos comentarios en algunos momentos, para ser la candidata del Partido Demócrata. Esta candidatura todavía no es oficial. Hasta mediados de agosto se va a dar la convención demócrata, en la que será muy probablemente ungida Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata. Pero bueno, sin duda estos dos acontecimientos nos dan pie para tocar el tema de las elecciones en los Estados Unidos, qué significan, comentar un poco el sistema electoral de nuestro vecino del norte y pues sobre todo pensar un poco qué significa el hecho de que tengamos a Donald Trump por un lado intentando regresar a la presidencia, qué significa el hecho de que renuncie Biden y más allá de ello, pues las propuestas que representan en términos, pues incluso para lo que es la composición del sistema mundial, como lo comentaba yo, las repercusiones internacionales que pudieran tener el hecho de que Donald Trump regrese a la presidencia o que se refrende un mandato más del Partido Demócrata, si bien no va a ser de manos de Joe Biden, sí por parte de Kamala Harris, o alguna sorpresa que pueda ocurrir en la convención demócrata, insisto, a mediados de agosto, aunque es muy probable que, bueno, las cosas se mantengan como están y la elección que veamos en el 5 de noviembre, si no tengo mala fecha, sea Donald Trump contra Kamala Harris. Hay pronósticos, hay encuestas, hay estadísticas sobre las cuales iremos comentando, pero bueno, pinto un poco el panorama general y le cedo la palabra a Jesús para algunas primeras interpretaciones, algunos primeros datos, reflexiones sobre pues, todo lo que ha ocurrido, tanto el intento de asesinato, el atentado, el cambio de candidato del Partido Demócrata, en fin, ¿por dónde empezamos, Chucho? Sí, bueno, antes que nada un saludo a nuestro auditorio. Sin lugar a dudas, algo que marcó de forma evidente este proceso electoral, ya muy, con muchas convulsiones, ¿no? Con muchos procesos ahí inestables, que, digamos, aclarar también nos hablan un poco del momento de crisis política interna de Estados Unidos, porque bueno, una elección que rivaliza con la de México en ineptitud de candidatos, porque si bien es cierto que la diferencia entre demócratas y republicanos es más bien imaginaria en la política estadounidense, este sistema democrático, que ya hablaremos un poco de sus deficiencias. En esta elección, pues estos sesgos se vieron más evidentes, ¿no? Por un lado, Trump, que estaba en medio de un proceso judicial, ¿no? Un proceso legal eh, del cual, digamos, a cierto punto salió bien librado, y el otro candidato, pues Biden, ¿no? Con evidentes ya signos de problemas de salud por su edad, que digamos, el primer debate presidencial fue un circo verdaderamente. Entonces, bueno, a eso se le sumó, por supuesto, el atentado contra Trump, ¿no? Recordemos, este pasado 13 de julio sucedió este atentado durante una de sus
eventos de campaña en Pensilvania, en el que un individuo que ha sido identificado como Thomas Matthew Kroc, de 20 años, disparó un rifle, ¿no? Una R-15 contra Trump. Un caso por demás también difícil, digamos, de abordar, toda vez que es increíble que en un acto de campaña de un candidato presidencial, en un momento convulsivo para el país, en un momento también de violencia, pues un tirador puede hacer un tiro de 130 metros y aparte no darle al candidato, ¿no? Lo cual en verdad no vamos a caer en conspiranoias, por supuesto, no hay indicios que reflejen que no haya sido un atentado verdadero. Sin lugar a dudas, marcó la imagen de Trump, subiendo, levantándose con esa sangre en la oreja, pero diciendo, peleen, bueno, le dio todavía más, ¿no? Sin lugar a dudas, también esto tuvo mucho que ver en en que Biden se bajara. También hay que recordar, el día de hoy, o me parece que ayer, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, renunció justamente por las acusaciones que se le hicieron respecto a las fallas de seguridad en el acto de campaña, ¿no? El resultado del ataque del 13 de julio. Sin lugar a dudas, esto nos plantea un entorno diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que Biden y Kamala no tengan posturas muy diferentes en términos políticos, ya podemos ahondar un poco en eso, Héctor. Lo cierto es que esto sí revitalizó un poquito o mejoró un poco la campaña de los demócratas. Algunas encuestas, curiosamente, sobre todo de España, más que de Estados Unidos, ya marcaban una victoria prácticamente, una diferencia insalvable, ¿no? Hablaban de 20 puntos porcentuales, 30 puntos porcentuales arriba Trump de los números de Biden, sobre todo incrementados después de que este congresista antes del proceso legal de Trump lo estuviera apoyando, ¿no? En la Cámara de Senadores, por ahí de mayo, me parece, el 16 de mayo. Marcan ahí su crecimiento, números que crecen más con el primer debate, que crecen más después, 5 o 7 puntos más después del atentado, y que bueno, continúan bajando después de que Biden, además de confundir a Kamala Harris con Trump, confunde a Volodymyr Zelensky con Vladimir Putin, que no es capaz, digamos, de articular luego oraciones. Yo no sé qué le habrán hecho para el debate, porque pues, más allá de que se vio mal, pues al menos no confundió a Trump, no sé, con su abuelo o algo así, porque en verdad eso era ya un espectáculo lo de Biden. Kamala Harris no es tampoco la cara más amable del Partido Demócrata en términos de popularidad, no es que sea la más popular, más allá de que trae algunas carteras, digamos, políticas y sociales que quieren atraer, digamos, a los que también están enojados con Trump, ¿no? Lo cierto es que ya algunas encuestas, sobre todo de CBS News y de New York Times, de Fox News, nos hablan ya de una ventaja un poco más corta, ¿no? En este caso hablan de 2, 3 puntos porcentuales de victoria de Trump sobre Kamala, y que bueno, después de la convención, como que hay otros candidatos, ¿no? Está por ahí Shapiro, están otros candidatos, muchos de los cuales, bueno, uno o dos que se parecen mucho a Trump, de hecho, hay por ahí un gobernador multimillonario que ahorita se me olvidó de dónde es, igual tú me apoyas, si no ahorita lo vemos. Lo cierto es que lo más seguro es que va a ser Kamala, y bueno, ya más bien ahí tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuál es su política y hacia dónde iría, sobre todo en términos geopolíticos, ¿no? Trump ha sido muy claro sobre cuál va a ser su posición respecto a la guerra en Ucrania. Eso ya tiene de por sí a Zelensky y a la OTAN muy preocupados, ya queriendo también empezar a sacar las banderitas blancas para empezar a pactar, porque saben que les van a cortar el grifo. Israel y Hamas, pues creo que continuarían igual, ya podremos analizarlo, y el caso de China, pues creo que también es algo a tomar en cuenta, ¿no? Sí, tocas una serie de puntos, digamos, pintando un panorama general que yo creo que son relevantes de comentar. Pues en primer lugar, sí, como comentas, desde hace meses ya se hablaba de que Biden no podía ser el candidato demócrata. Ahora se pone incluso en cuestión el hecho de que si no puede ser candidato, ¿cómo es que puede ser presidente los 4 o 5 meses que le quedan, ¿no? Y con cierta razón, digo, hemos visto sus comportamientos en reuniones de la OTAN, hemos visto el debate, y bueno, deja serias dudas sobre sus capacidades, que independientemente, bueno, creo que es muestra de la decadencia también, de la crisis que mencionabas al principio, el hecho de que
tanto los dos candidatos, o bueno, en ese momento los dos candidatos tenían más de 80 años, es decir, octogenarios peleando por el puesto más importante en términos políticos en el mundo, pues da cuenta de que ese sistema electoral está en crisis. Y bueno, hablando un poquito del sistema electoral, mencionabas las encuestas, efectivamente hay quienes dan, o dábamos incluso por ganador a Trump, viendo el comportamiento de Biden en los últimos meses. Y efectivamente parece que esta inyección de Kamala Harris con atraer ciertos sectores del voto afroamericano, del voto femenino, aunque hay que recordar que Kamala Harris fue una fiscal muy criticada en California precisamente por tener mano dura contra sus propias comunidades, sobre todo contra la población afrodescendiente afroamericana. Entonces tampoco es el parangón del progresismo, ni mucho menos. Ha sido una persona muy tibia, muy gris, como suelen ser los vicepresidentes en términos generales en Estados Unidos. A veces los secretarios de Estado cobran más relevancia, como fue el caso de Hillary Clinton con el propio Obama. Pero bueno, Joe Biden en ese momento era vicepresidente de Obama y no pudo ser el candidato, tuvo que esperar hasta después de que Clinton perdiera la elección con Trump. Pero bueno, más allá de las encuestas, digo lo que es paradójico, lo que es ya no saben ni cómo calificarlo, es el hecho de que en un país de 300 millones de personas las elecciones se decidan en 4 o 5 estados, ¿no? Precisamente no vamos a ahondar aquí sobre la conformación del sistema electoral, pero bueno, simple y sencillamente digamos que no se cuenta voto por voto, como podría ser el caso nacional, el caso mexicano, sino que se vota por estados, cada estado manda un número de delegados y los delegados, cuando se conforma una mayoría de 200 y tantos, ahí se elige al gobernador, pero eso depende del número de población que existe en cada estado y el número de delegados que manden a esas convenciones. Entonces, Georgia, Arizona, Wisconsin, Pensilvania, Nevada, Michigan, North Carolina son un puñadito de estados que al final determinan la elección. Y como comentaba Jesús, en las últimas encuestas que se han presentado, en todos esos estados que se llaman swing o que se les llaman swing states, estados que columpian, que van de republicano a demócrata según las elecciones. En todos está Trump arriba un 52 contra 48, un 55 contra 45, y pues se verá si esta inyección de nuevos bríos, de nuevos ánimos que parece venir con Kamala Harris pueda recortar esas distancias. Mucho tiene que ver la elección de vicepresidente, se habla, como comentaba Jesús, de que va a elegir precisamente un gobernador de alguno de estos estados, intentando, bueno, ganar estos apoyos. Ahora bien, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que precisamente lo que tenemos es una crisis de los partidos políticos como la vemos en todo el mundo, también para el caso norteamericano. El partido republicano no es el partido republicano de Bush, no es el partido republicano de, qué sé yo, de Reagan. Es un partido republicano sobre el cual Trump monta su estructura. En el 2016 empieza a montar su estructura y se apodera prácticamente del partido republicano. Por ahí escuchaba yo algo, digamos, anecdótico, si ustedes quieren, pero que había gente que incluso proponía mandar un republicano de estos de verdad, de los viejos republicanos, como candidato demócrata, precisamente porque el Partido Republicano ha salido de ese consenso, digamos, entraba Clinton, luego Bush y luego Obama, pero las políticas eran más o menos similares, salvo ciertas cuestiones muy específicas con la seguridad social, pero en los temas de inmigración, Obama era el deporter in chief, el que más ha deportado en la historia. Biden ha mantenido esas políticas y Trump amenaza con la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos para la próxima campaña. Es decir, son políticas que más o menos se vienen siguiendo independientemente de quién sea el candidato. Ahora, lo que sí vemos es que los dos partidos en realidad están completamente rotos. Yo creo que para el Partido Demócrata pesó mucho lo que pasó con Bernie Sanders, no sé si recuerden, cuando estaba compitiendo por las elecciones internas con Hillary Clinton, que precisamente esa gente que vio cómo a Sanders lo hicieron a un lado, las élites del Partido Demócrata, dejó de apoyar al Partido Demócrata y permitió que Trump llegara a la presidencia. Después de haber sufrido 4 años a Trump en la Casa Blanca, probablemente esa gente que votó por Sanders en su momento, que dejó de votar demócrata, probablemente vuelva a votar al Partido Demócrata en una especie de movimiento similar al que hemos visto, por ejemplo, en Francia recientemente, ¿no? Detener a la ultraderecha, aunque sea votando por el menor de los males, que en este caso parece ser Kamala Harris. Pero bueno, quizá podemos tocar un poco el asunto de las repercusiones en términos internacionales. Ya comentabas lo de Israel, comentabas lo de Ucrania, pensar un poco en Latinoamérica, porque lo cierto es que contradictoriamente este personaje que parece ser de derechas o de eso que se llama derecha, que es evidentemente ha puesto a jueces en la Suprema Corte conservadores, que durante su presidencia se garantizó el hecho de que esta famosísima sentencia de Roe v. Wade, que favorecía la cuestión del aborto a nivel federal, se echara para atrás, una serie de decisiones de carácter sobre todo conservador en ese sentido.
pues parece que es menos belicista, al menos para el caso ucraniano, donde como bien apuntabas, incluso Zelensky ya anuncia la posibilidad de negociar con Putin, incluso de invitar a la segunda reunión de paz, porque la primera fue evidentemente una broma, dando cuenta precisamente de lo que comentabas, ¿no? Parece que este aislacionismo sobre el cual Trump está montando su campaña, pues sí tendrá repercusiones al menos para lo que es la OTAN, para ese conflicto, y evidentemente pensando en girar la mira, en sacar los ojos de Europa de ese conflicto que está alargándose ya por 2 años y medio y voltear hacia China, ¿no? Que Trump sabe que es evidentemente no el enemigo, pero sí el competidor más importante, más allá de Putin, con el cual seguramente puede establecer buenas alianzas en términos pues, de que se trata de personalidades nacionalistas, de magnates, si usted quiere, no sé, de una suerte de gente con la que se puede entender, llegar a ciertos acuerdos en Europa del Este y voltear la mirada a China. El caso de Israel, como comentas, ahí sí no hay vuelta de hoja para ninguno de los dos partidos, ¿no? Tanto el Partido Demócrata como el Republicano. Sabemos el peso que tiene el lobby israelí, este famoso AIPAC y muchas personalidades. Entonces, pues desafortunadamente para palestinos y para quienes simpatizamos con sus causas, pues no se ve que vaya a haber un cambio en Israel. Seguramente para América Latina puede haber algunas cuestiones y yo creo que lo principal va a ser la cuestión de la inmigración, como ha sido en los últimos años para el caso europeo. Igual en Estados Unidos hay toda una cuestión sobre la cuestión de la inmigración, que recordemos que fue lo que hizo ganar a Trump en su momento, ¿no? El famoso vamos a construir el muro. Bueno, ahora ya no es construir el muro, ahora vamos a hacer la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos, que es, insisto, similar a ese discurso de estas derechas, por llamarles de alguna forma, que son nacionalistas, que son proteccionistas y que culpan de todos los males económicos precisamente a los inmigrantes. Pues no sé, ¿qué más podríamos añadir ahí para terminar de pintar este cuadro? Sí, no, y bueno, sin lugar a dudas, es que no es, digamos, una exageración cuando decimos que nada cambia, lo hemos dicho también un poco acá con los partidos políticos, pero lo cierto es que las políticas en Estados Unidos se manejan de una forma y se mantienen en eso, el margen de maniobra es muy poco y justamente eso lo vemos con los candidatos, ¿no? Justamente, tú hablabas de Bernie Sanders, ¿no? También ahorita recordemos que había terceros candidatos, ¿no? Como era Robert Kennedy Jr., ¿no? Que estaba por ahí también presente en las lógicas del trabajo. Lo cierto es que las políticas, por más que en el caso de Kamala se hable de este apoyo, ¿no? Por ejemplo, a las políticas pro aborto en Estados Unidos, una lógica más, digamos, de intervención del Estado en materia de cuestiones médicas, ¿no? Por ejemplo, del sector salud en Estados Unidos, los márgenes de maniobra son muy, muy estrechos. Y lo cierto es, y esto es algo bastante difícil, digamos, de aceptar, es que quien mantiene, digamos, un cambio en términos geopolíticos considerable, justamente es Trump. Y justamente por esta postura respecto a Ucrania. Recordemos también que por más que lo podamos criticar de posturas eh, muy belicistas y de ataque y violentas en su forma de hablar, lo cierto es que fue el presidente que menos estuvo haciendo guerras, ¿no? Tuvo la intervención todavía en Siria, por supuesto, pero fue menos guerras proxies que sus antecesores, ¿no? Incluso que Obama, que se vistió con este cariz del presidente del pueblo, ¿no? Entonces, Kamala, pues en efecto, continuaría con todas estas políticas. También habría que ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la dinámica con México, ¿no? Con Sheinbaum en este caso, sin lugar a dudas, al menos en términos, digamos, de imagen, va a ser mucho más difícil enfrentarse a Trump por todas las características que él tiene y por toda la retórica que él maneja, sin lugar a dudas. Lo cierto es que con Kamala tampoco va a ser miel sobre hojuelas. Los problemas, digamos, toda la lógica del nearshoring también va a ser atacado, o sea, no solo es criticado por parte de Trump, que critica a estas empresas chinas que llegan a México, que también por más que las critiquen no las va a poder hacer nada, o sea, eso es cierto. Con Kamala también lo observamos, ¿no? Entonces, creo que más bien también este nuevo proceso electoral nos ha revelado también un componente evidente de la crisis, ya no solo interna, digamos, de Estados Unidos, sino en materia también de geopolítica, ¿no? En materia de que ya no es el hegemón que era antes y se está enfrentando a una realidad en la cual parece ser que no están del todo seguros de hacia dónde dar los pasos adecuados para
para esto, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, llegue Kamala o llegue Trump, lo cierto es que Estados Unidos todavía no define si va a dejar, como dicen muchos, ser este imperio que se va a las sombras en paz y en tranquilidad, o si lo hace incendiando toda la pradera, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, eso es importante, ¿no? Por ahí dicen que el PRI no sabía hacer oposición aquí en México, ¿no? Después de 70 años, pues igual Estados Unidos no sabe ser el segundo lugar o compartir esa hegemonía en estos momentos de cambio y me parece interesante ese comentario, ¿no? De que hasta cierto punto se trata de encontrar ese lugar, por ponerlo de alguna forma, que Trump proponiendo políticas aislacionistas, como bien comentabas, no empezando al menos ninguna nueva guerra pero con los ojos en China, ¿no? Sabiendo que Asia-Pacífico es fundamental en este momento. No sabemos si con Taiwán fuera una relación distinta. E incluso cuando China está haciendo movimientos en un sentido distinto, ¿no? Por ahí se veían pláticas, digamos, de pacificación con Filipinas, con los que tenían algunos conflictos, líderes de Hamas y de Al-Fatah, de la gente de Palestina reunidos en China precisamente también para llegar a ciertos acuerdos. En fin, la diplomacia china como lo hemos comentado en algunos otros programas, ha estado funcionando de manera distinta y ha salido a la palestra internacional en los últimos, no sé, 5, 6 años y más recientemente, sobre todo después de la crisis del COVID, de manera importante. Entonces, sí, efectivamente, pues cerrar nada más con algunos comentarios, digamos, generales, lo que comentas del nearshoring. Recordemos que Trump amenazó en un primer momento con salirse del TEMEC. Hay negociaciones, se tienen que renegociar ciertas cuestiones y probablemente veamos presiones en ese sentido, en términos de poner más aranceles a los productos chinos, que por otra parte México ya los puso sin que les doblara las manitas Trump. Entonces, como bien comentas, estando Biden en la presidencia, México ha cedido en muchos sentidos, incluyendo, por supuesto, como comentaba yo, la cuestión de la migración. Se va a reproducir ese discurso muy probablemente en los meses de campaña, que por cierto las campañas oficialmente todavía no empiezan en los Estados Unidos, pero ese discurso se va a volver a recrudecer y veremos cómo reacciona Sheinbaum, ¿no? Esperaríamos una política de seguridad, de contención distinta, de migración distinta a la que se estuvo durante el gobierno de López Obrador, que fue básicamente poner el muro, pero en la frontera sur y con personal de la Guardia Nacional, pero sabemos que va a ser difícil que se recomponga esa política y que se pinte otra. Terminar quizás señalando, empezábamos con lo del atentado. Veía yo ayer una cifra, Estados Unidos vive en 300 millones de personas, 330, hay 400 millones de armas, 480 millones de armas, ¿no? Entonces, más allá de que, bueno, evidentemente hubo fallos de seguridad, de que si podemos plantear si se trató de algo distinto a un tirador solitario. Digo, es un país que evidentemente está en crisis y la cuestión de las armas sigue estando intocada, ¿no? Efectivamente, Trump, el discurso es antimigración, cuando no existe en realidad o las estadísticas no demuestran que haya un aumento en el crimen migrante, como él lo señala, sino simple y sencillamente pues se me va la palabra, el scapegoat, el chivo expiatorio, ¿no? El inmigrante, como lo hemos visto, insisto, en Europa. Y cerrar con eso, ¿no? Eh, mucho lo Sí, hemos claro. dicho, pero sí, Sí, no, y ojo también, o sea, que es increíble que eso no se haya esclarecido. O sea, Estados Unidos puede ser muy bueno para organizar lo que quieras y para la seguridad mundial y todo, pero no son capaces de dar una explicación plausible de lo que de lo que pasó. Eso es difícil de creer y más aún cuando, bueno, también algunos han tratado de orientarlo, que tampoco sería una locura, hacia compararlo un poco con lo que pasó con Yanukovych, me parece. Creo que lo estoy con confundiendo, perdón. El sí, presidente Fico, de Europa, Fico, Fico, perdón, sí, me sí, fui al 2014 a de Ucrania, Ucrania, perdón. Sí, Fico, lo que pasó, ¿no? Con el atentado que sufrió también, y queriéndolos comparar en el sentido de que ambos hablaban de dejar de hacer la guerra contra Putin, de limar asperezas, con todas las críticas también que le llovieron a Víctor Orbán por toda esta táctica que no es poco, ¿eh? O sea, Víctor Orbán fue a Ucrania a hablar con Zelensky, a Rusia a hablar con Putin, a Estados Unidos no hablar con Biden, sino hablar con Trump, o sea, dando por hecho que va a ujú, ganar. claro. Entonces, también hay una serie de composiciones en Estados Unidos, decimos que todos son iguales, pero eso no quiere decir que lo sean del todo. Trump también tiene sectores empresariales en Estados Unidos, sobre todo vinculados a las Fuerzas Armadas de este complejo político-militar del que hablan, ¿no? Tan históricamente, que tampoco están muy contentos con que él llegue al poder por todos los negocios también que se les van a truncar. Entonces, creo que lo importante aquí también es que en los
meses que quedan para la elección, esto no va a ser lo último que vamos a saber. Y más aún, como tú decías, Héctor, con toda esta crisis de las armas en Estados Unidos. O sea, aquí pasa eso y va a ser difícil pensar que es un tirador solitario. En Estados Unidos no es tan descabellado pensarlo, en el sentido de todas las masacres escolares y en la vía pública con las que se enfrentan todos los días. Sí, y una enajenación completa por parte de grandes sectores de la sociedad, ¿no? En fin, no hace falta efectivamente plantear teorías de la conspiración para saber que hay lobbies poderosísimos. Ya mencionamos uno que tiene que ver con la cuestión de Medio Oriente, pero el lobby armamentístico, el lobby farmacéutico, el lobby de Wall Street, en fin, hay sectores poderosísimos en términos económicos, el lobby industrial de lo que queda, ¿no? Porque como tú comentabas, Chevrolet, qué sé yo, evidentemente prefieren medidas proteccionistas, porque ¿qué van a hacer contra BYD o contra la invasión china que se les viene en términos de productividad, ¿no? Y yo nada más cerrar con eso, porque siempre lo recuerdo siempre que hablamos del ascenso de las derechas y demás, recordar que no surgen de la nada, ¿no? Y que la gente que vota por Trump, pues no son alienígenas ni es gente loca, pues es gente que ha perdido sus trabajos, que los gobiernos progresistas liberales los tienen como los tienen, con pocas posibilidades de educación, con pocas posibilidades, como lo comentabas, en términos de sistemas de salud, y quien les ofrece esa respuesta solamente en términos discursivos, porque a la hora de la hora ya sabemos que no va a hacer absolutamente nada más que quitarle impuestos a los ricos, pero en términos discursivos, Make America Great Again, entonces pues es recuperar nuestra industria, cosa que es imposible, recuperar nuestro sueño americano, cosa que es imposible, pero los discursos venden, ¿no? Y tras años y años de descontento, de pauperización, de precarización, de no encontrar trabajos, etcétera, etcétera, pues esa gente busca alternativas. La alternativa de este famoso vicepresidente o el candidato a vicepresidente, pues los famosos hillbillies, ¿no? Los rednecks, pues son precisamente todos esos grandes masas de la población, sobre todo en los estados del centro de los Estados Unidos, que no tienen acceso a, qué sé yo, a lo que usted se puede imaginar en California o en Nueva York, ¿no? Entonces, insisto, no surge de la nada un personaje como Trump, y cuando los gobiernos progresistas o socialliberales o socialdemócratas no atienden a esas cantidades de población, pues evidentemente la respuesta es la que hemos visto en Europa y muy probablemente veamos en Estados Unidos, sin afán de justificar a Trump, pero entenderlo, explicarlo. Y peor aún que en Europa, porque bueno, mencionabas el caso de Francia, ¿no? La diferencia es que Francia, a diferencia de Estados Unidos, tiene para empezar una historia y un pasado de izquierda natural, digamos, Ujú. de una postura más de izquierda que de derecha, y una serie de partidos que en lo que ellos denominan como extrema izquierda, grupos socialistas o trotskistas que no llegan, digamos, tan a la izquierda, pero son mucho más, eso no existe en Estados Unidos. Y en un electorado que está cansado y que no tiene esa posibilidad de luchar contra la derecha, votando por la extrema izquierda que ellos llaman, sino que tienen a un centro que se ha mostrado como inepto, como incapaz, y a una derecha populista que les habla como ellos quieren hablar y que muestran esta imagen justamente, como lo decías, del americano fuerte, del proteccionismo, pues sin lugar a dudas le deja el paso abierto a esta política que yo no llamaría neofascista como muchos lo hacen, creo que también habría que ver, revisar el concepto, pero que sin lugar a dudas es un peligro, ¿no? Sobre todo por esa retórica antimigrante, antiderecho, que pensábamos superada, ¿no? Con eso terminaría. Sí, sí, sin duda. Pues vamos a seguir pendientes del tema, por recordar. Sí, como comentabas, pues Estados Unidos se dice que es una nación nueva y relativamente sí, no tiene sus antecedentes de izquierda. El Partido Republicano era el partido de los esclavos, de los negros, de los industriales, después se da una vuelta ahí. Nada más para concluir, el Partido Republicano no pudo frenar a Trump y el Partido Demócrata sí frenó a Sanders, que representaba esa posibilidad en el 2016, ¿no? Entonces pensar en esas estructuras anquilosadas, viejas, que ya no representan a nadie, y Trump pues sí les comió el mandado y veremos qué pasa con la amenaza naranja en los próximos meses y el año que viene tendremos nuevo presidente o nueva presidenta en la Casa Blanca y pues seguiremos analizando sin duda estas cuestiones, sus repercusiones. Quizá podamos hacer un programa específico para las repercusiones ya sobre el caso mexicano una vez que tengamos un ganador concreto. Pero bueno, por el momento quisimos hacer este panorama general, reflexionar un poco sobre las cuestiones que acontecen en nuestro vecino del norte
Y sin más, invitarlos a seguir el canal, dejar su like, su comentario, recomendar el contenido y nos encontramos por aquí próximamente. Gracias Jesús, gracias a todos.